La ley, de latín lex o legis, es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva una sanción. Se puede decir que la ley es el control externo que existe para la conducta humana, las normas que rigen nuestra conducta social. Las leyes tuvieron su recorrido histórico. Se reconoce a Hammurabi, el rey amorreo, como el primer promulgador de las leyes escritas de la historia, con su famoso Ley de Talión, ojo por ojo, diente por diente. Este código tiene una estructura específica que estipula un castigo para la violación de la ley. Los castigos que relatan implican la pena de muerte. A su vez, los griegos tuvieron sus leyes concretas estratificadas según sus polis. Aristóteles la definió como el común consentimiento de la ciudad. Las polis prestigiaban de tal modo sus leyes que consideraban un honor público el regirse por ellas y adecuar el comportamiento individual de sus requisitos. A partir del siglo VII a.C. se sitúa el periodo arcaico, en el cual los legisladores, como Dracón, redacta las leyes por escrito y Solón pone leyes más leves, teniendo en cuenta la diferencia de clases sociales para aliviar la situación del campesino que vivía en la pobreza absoluta. En tanto, los romanos no se quedaron atrás con la legislación de leyes. El derecho romano, que designa el ordenamiento jurídico, rigió a los ciudadanos de Roma a partir del 753 a.C. y se extiende hasta mediados del siglo VI de nuestra era. Las guerras sociales entre patricios y plebeyos fue un conflicto en que la plebe reclamaba más igualdad y lo va a terminar consiguiendo. En el año 451 se van a redactar las leyes de las 12 tablas que permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos y el control de los castigos ante las deudas. El emperador Justiniano fue el que recopiló los derechos romanos llamados Corpus Ibris Civis, la recopilación de todos los derechos, códigos y de todas las leyes. Gracias a Justiniano se ha podido conocer el contenido del antiguo derecho romano, siendo fundamental para los sistemas jurídicos modernos, especialmente de la tradición continental. Estos son hechos sobre las leyes de educación nacional y provincial. Lo que pasó en Argentina fue la promulgación de la Constitución Nacional de 1853. Fue la primera constitución que rigió en la mayor parte del territorio de la actual República. Fue aprobada con el apoyo general de los gobiernos provinciales, con la importante excepción del Estado de Buenos Aires, que se mantuvo separado de la Confederación Argentina hasta 1859. Fue sancionada por una convención constituyente reunida en Santa Fe y promulgada el 1 de mayo de 1853 por Justo José de Urquiza. La gestión educativa posterior a la promulgación de la Constitución de 1853. La lucha entre federales y unitarios culminó con la batalla de Caseros, con la victoria de los unitarios y así terminando con el periodo rosista. Surgió la preocupación de retrotraer las cosas a la situación en que se encontraba antes que se iniciara aquel lapso. No obstante, en el estado de Buenos Aires, temporalmente separado de la Confederación, fueron pocos los progresos educativos durante los primeros años. Las autoridades comenzaron derogando el decreto de Rosas de 1838, que había suprimido la asistencia económica a la enseñanza, pero faltaban maestros y recursos y en verdad el pueblo permanecía indiferente a los problemas de la educación. La serie de medidas gubernamentales tomadas desordenadamente revelaron una falta de orientación en la solución del problema de la organización educacional. La educación en la Constitución Nacional de 1853, que consagró el sistema federal, acordó por el artículo 5 que cada provincia tiene la facultad de dictar su propia constitución, bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaración y garantía de la Constitución Nacional, y que asegure la administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. De esta manera se reconoció el derecho de las provincias de organizar su propio sistema educativo dentro de su jurisdicción. Por otra parte, en el artículo 14 de la Constitución se reconoce el derecho de enseñar y aprender, disposición que permitió el ingreso de eminentes educadores que contribuyeron al mejoramiento de nuestra educación. La gestión educativa en la Confederación. Entre 1853 y 1860, las provincias de la Confederación Argentina dictaron sus constituciones, sancionando el sostenimiento de su instrucción primaria, cumpliendo la exigencia impuesta por la Constitución Nacional. Ley de Educación Nacional, sancionada el 14 de diciembre de 2006
y promulgada el 27 de diciembre del mismo año. El ministro de Educación era Daniel Filmus, cuyo mandato duró del 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2007. La Ley de Educación Nacional 26.206 es implícita con respecto a las obligaciones de derechos y garantías. A partir de 2006, la educación pasa a ser una prioridad nacional y constituye en política de Estado para construir una sociedad justa. Antes que se haya sancionado la ley, la educación secundaria era optativa. Cuando se aprueba la ley 26.206, la educación pasa a ser obligatoria hasta los 16 años. En caso que el alumno abandone la institución o falte 48 horas consecutivas y no se sabe nada del alumno, se debe llamar a la familia para saber por qué el alumno está faltando. Si la familia dice que su hijo no asistirá más a la institución, el grupo de gabinete debe acercarse a hablar con la familia, ya que el tutor es el que debe garantizar la obligatoriedad e inclusión educativa. El maestro no puede hacer nada, ya que debe hacer lo que dice la normativa. Una vez que se dialoga con la familia y aún así el tutor decide que el alumno no asistirá más, se redacta un acta y pasa a tener un problema judicial. La educación secundaria es obligatoria y está destinada a los jóvenes que aprobaron el nivel primario. La educación secundaria se divide en dos ciclos básicos, de carácter común en todas las modalidades. Círculo orientado de caracteres según las distintas áreas de conocimiento del trabajo. El Consejo Federal de Educación fijará disposiciones para que jurisdicciones garanticen un mínimo de 25 horas de reloj de clases semanales. La creación de espacios extracurriculares fuera de horarios de clases orientados al arte, la educación física, la recreación de la naturaleza, cocina, etc. Educación permanente de jóvenes y adultos. Es la modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetización, el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista. Los docentes y su formación. En todo el sistema educativo tendrán acceso al desempeño de cualquier jurisdicción y a la capacitación integral gratuita y de servicio a lo largo de toda su carrera. La calidad de la educación. El Estado debe garantizar las condiciones materiales y culturales, aplicando nuevas tecnologías y medios de comunicación. Educación a distancia es una opción pedagógica y didáctica aplicable a distintos niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Derechos y deberes de los padres o tutores. Son reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación. Deben participar en actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a través de las cooperativas escolares. Hacer cumplir a sus hijos o representados en la educación obligatoria. Las autoridades educativas de las provincias y de las ciudades autónomas de Buenos Aires deben asegurar el derecho de la educación en su ámbito territorial. El deber de la institución educativa es una unidad pedagógica del sistema responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La ley provincial 13.688 es una ley que está regida especialmente solo para la provincia de Buenos Aires. Se diseña respetando las necesidades de la gente que reside ahí, teniendo en cuenta sus costumbres, su geografía y su sociedad, en el marco de la política de gobierno nacional que impulsó una distribución más justa de los bienes materiales y simbólicos, respetando por los derechos humanos. El presidente Néstor Kirchner sancionó la Ley de Educación 26.206. La provincia de Buenos Aires participó activamente en su decisión y diseño, como miembro del Consejo Federal de Educación, exponiendo y sosteniendo las opiniones mayoritarias, surgidas de la consulta realizada a la comunidad educativa entre junio y septiembre de 2006. Participaron de esta consulta 3,5 millones de personas, mediante reuniones sectoriales, encuestas y otras técnicas de opinión, sumadas
a 4 días de discusión en jornadas de trabajo docente en todos los establecimientos educativos de la provincia y el aporte de las asociaciones gremiales. Esta ley considera que la educación abarca el conjunto de procesos formativos que se desarrollan en todos los ámbitos sociales de la provincia de Buenos Aires, desde los cuales se produce, intercambia, transmite y adquiere cultura, en las instituciones de la enseñanza y aprendizaje, en los movimientos e instituciones de la sociedad civil, en el trabajo, en las actividades productivas, culturales y en los medios de comunicación. Esta ley recoge las luchas que se desarrollan los trabajadores y la comunidad educativa en defensa de la educación pública y tiene como cimiento y como horizonte a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, que se tornan sujetos de la educación desde situaciones socioeconómicas, culturales, ecológicas, lingüísticas y personales diversas y que reflejan la complejidad educativa de nuestra provincia. Los fines y objetivos de la política educativa provincial son brindar una educación de calidad, entendida en términos de justicia social, conforme a los principios doctrinarios de la presente ley, con igualdad de oportunidades y posibilidades y regionalmente equilibrada en toda la provincia, asignando recursos a las instituciones de cualquier ámbito, nivel y modalidad, para que le otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, a través de las políticas universales y estratégicas pedagógicas, fortaleciendo el principio de inclusión plena de todos los alumnos sin que esto implique ninguna forma de discriminación. Asegurar la obligatoriedad escolar desde la sala de 4 años, de la educación inicial, de todo el nivel primario y hasta la finalización del nivel secundario, garantizando y supervisando instancias y condiciones institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a requerimientos de todos los ámbitos de desarrollo de la educación. Fortalecer la identidad provincial como parte de la identidad nacional, basada en el conocimiento de la historia, la cultura, las tradiciones argentinas y de las culturas de los pueblos originarios, en el respeto a las particularidades locales, abierta a los valores universales y a la integración regional y latinoamericana. Asegurar condiciones de igualdad respetando la diferencia entre las personas sin admitir discriminación de ningún tipo, por condición u origen social de género o étnica, ni por nacionalidad, ni orientación cultural, sexual, religiosa o contexto de hábitat, condición física, intelectual o lingüística. Asegurar una formación intelectual, corporal y motriz que favorezca el desarrollo integral de todos los alumnos, la asunción de hábitos saludables, el logro de la salud integral, la prevención de adicciones, la formación integral de la sexualidad responsable y la integración reflexiva, activa y transformadora en los contextos socioculturales que habitan. Estructura del sistema educativo provincial. El sistema educativo provincial es el conjunto organizado de instituciones y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan la educación. Lo integran los establecimientos educativos de todos los ámbitos, niveles y modalidades de gestión estatal, los de gestión privada y las instituciones regionales y distritales encargadas de la administración y los servicios de apoyo a la formación, investigación e información de los alumnos y trabajadores de la educación, los institutos de formación superior y las universidades provinciales. Niveles del sistema educativo. La educación secundaria es obligatoria, de 6 años de duración, organizada como una unión pedagógica. Podrán ingresar quienes hubieran cumplido el nivel de educación primaria, en el caso del nivel secundario de la educación permanente para jóvenes, adultos, adultos mayores y formación profesional. Tendrán una duración y un desarrollo curricular equivalente a todo el nivel. Garantizar la producción y adquisición de conocimientos propiciando la continuidad de los estudios y asegurando la inclusión, permanencia y continuidad de los alumnos en el sistema educativo público mediante una propuesta de enseñanza específica
universal y obligatoria para todas las modalidades y orientaciones, en todos los ámbitos de desarrollo que promuevan el conocimiento y la articulación del patrimonio cultural, científico, tecnológico, de desarrollo e innovación productiva de la provincia, el país y el mundo. Reconocer a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho a sus prácticas culturales como parte constitutiva de las experiencias pedagógicas de la escolaridad para fortalecer la identidad, la ciudadanía y la preparación para el mundo adulto. Garantizar prácticas de enseñanza que permitan el acceso al conocimiento a través de las distintas áreas, campos y disciplinas que lo integran, a sus principales problemas, contenidos y métodos, incorporando a todos los procesos de enseñanza saberes científicos actualizados como parte del acceso a la producción del conocimiento social y culturalmente valorado para comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea. Régimen académico. La Ley de Educación, la cual considera la educación de nivel secundario como una totalidad de 6 o 7 años obligatoria, unificando por tanto los regímenes de ingreso, promoción y egreso de los alumnos desde el primer año, que unifica a la vez a todas las modalidades del nivel secundario, bachilleratos orientados, técnica y agraria, que no diferencia entre escuela de gestión privada o estatal, que dan cuenta a la realidad del embarazo adolescente, contemplando un régimen de inasistencia y de lactancia que garantiza la permanencia de la alumna en la escuela. Las modalidades de la educación secundaria se estructuran en 2 ciclos. Un ciclo básico común a todas las modalidades de 3 años de duración y un ciclo orientado con carácter diversificado, que será de 3 años de duración, en las ofertas de la modalidad técnico-profesional y artística que así lo requieran. Garantiza una formación que promueva a sus egresados capacidades para la apropiación permanente de nuevos conocimientos, para la inserción del mundo del trabajo y para la participación de la vida ciudadana. Las diversas ofertas educativas existentes y el acuerdo sobre las futuras se definen en el orden de las siguientes orientaciones: ciencias sociales, ciencias naturales, economía y administración, educación física, lenguas extranjeras, arte y comunicación. Esto fueron hechos sobre las leyes de educación nacional y provincial.